Esta clase trata sobre la norma y distancia en RQ. La distancia va a definir una topología en RQ, así que vamos a hablar sobre normas y topología en RQ. Espacio R2 se define como el conjunto, estos corchetes a la izquierda y a la derecha indican conjunto, de todas las parejas ordenadas de números reales. Cada pareja se indica como X, Y entre paréntesis, donde X. Similarmente, R3 es el conjunto de las ternas ordenadas X y Z de números reales. Y más en general, RQ, donde Q es un número natural mayor o igual que 2, es el conjunto de las cúplas ordenadas de números reales. Los números reales son x1, x2, x3, xq, importa el orden en que están dados, forman una cúpula ordenada, y esos números x1, x2 hasta xq se llaman componentes del vector de RQ, del elemento de RQ. Así en particular, X e Y son las componentes de la pareja ordenada X, Y de R2. Y X, Y, Z son las componentes de la terna ordenada de números reales X y Z, gráficamente, que es un elemento representar de R3. En R2, los vectores o las parejas ordenadas B corta, que es la pareja ordenada X, Y, en un sistema de ejes coordenados, en horizontal, la X, la primera componente de la pareja ordenada o del vector B, y en vertical, en ordenadas, la Y, la segunda componente. El vector B corta, o sea la pareja ordenada X, Y, se representa como un segmento orientado, una flecha indicada en azul, que va desde el origen del sistema de coordenadas O, que tiene coordenadas 0, 0, hasta el punto A, que tiene coordenadas X e Y. El vector B corta tiene componentes X, Y y está representado por el segmento orientado que va desde el punto O, que tiene coordenadas 0, 0, hasta el punto A, que tiene coordenadas X, Y. A pesar de que las coordenadas del punto A son X, Y igual a las componentes del vector B corta, que son la pareja ordenada X, Y, no hay que confundir el vector B corta con el punto A. El mismo vector B corta se puede representar por cualquier otro segmento orientado que sea paralelo con igual sentido, orientación que el segmento orientado OA y que tenga igual longitud. Por ejemplo, el que va desde el punto B hasta el punto C. Las componentes de este vector B, como es el mismo vector B corta que está representado a la izquierda, son las mismas en la pareja ordenada X, Y. Las coordenadas de los puntos B y C son diferentes a las coordenadas de los puntos O y A. Pero las componentes del vector que representan los segmentos orientados son las mismas, X, Y. Por convención, el vector B corta se representa como A es el punto indicado en la figura, menos O, que es el origen. O también como el punto C, representado en la figura, menos el B, cuando el segmento orientado que va desde el punto B hasta el punto C representa al vector B corta. B corta se indica entonces como C menos B. Eso es porque las componentes X, Y del vector B corta son iguales respectivamente a las diferencias de las componentes de las coordenadas, del punto C menos el punto B. Observar que cuando nos referimos a puntos hablamos de coordenadas y cuando nos referimos a vectores de componentes, y que las componentes del vector de cada vector es igual a la diferencia de coordenadas de los dos puntos extremo final menos extremo inicial del segmento orientado que lo representa. También se denota el punto A como
el punto O, origen, más el vector B, que da como coordenadas X e Y. ¿Por qué los elementos V corta del espacio R2 y en general de un espacio RQ se llaman vectores? Porque tienen una estructura de espacio vectorial. Es decir, está definida entre los vectores, no entre los puntos, entre los vectores de componentes X e Y, una suma de vectores y un producto de un vector por un escalar lambda, o sea, por un real lambda. Estamos usando el cuerpo de los reales como conjunto de escalares. La suma de vectores, o sea, de dos parejas ordenadas X, Y, es el vector, es un nuevo vector que se obtiene sumando componente a componente, o sea, la primera componente del primer vector con la primera componente del segundo vector y la segunda componente del primer vector con la segunda componente del segundo vector. Y el producto de un vector B por un escalar lambda se obtiene multiplicando cada componente del vector dado por el número real lambda. Se llama espacio vectorial porque esa estructura de suma de dos vectores que da un nuevo vector y producto de un vector por un real escalar lambda que da un nuevo vector, cumple las siguientes propiedades. Las propiedades de la suma, la conmutativa, asociativa, neutro y opuesto. La propiedad de neutro es que existe un vector, que es el vector nulo, cuyas componentes son todas 0, tal que sumado a cualquier vector no lo cambia, da el mismo vector dado. Y las propiedades del producto de un vector por un escalar son la asociativa, el neutro, que es el escalar lambda igual a 1, que multiplicado a cualquier vector no lo modifica, y la distributiva respecto a la suma. Gráficamente, estas operaciones de suma de vectores y productos de un vector por un escalar lambda se representan de la siguiente manera. La suma de vectores, dado un vector U representado en azul en la figura y un vector B representado en marrón en la figura, el vector suma U más B, en este dibujo está en R2, está representado por el segmento orientado que cierra el triángulo cuyos otros dos lados son los segmentos que representan a U y a B. En particular, si U y B están alineados, el triángulo degenera en un segmento. Quedan U más B también alineados con U y con B. Y el producto de un vector U por un escalar lambda es el vector representado por un segmento, lambda U, que tiene, con respecto al segmento que representa U, es paralelo a él, tiene la misma dirección, tiene el mismo sentido que el segmento que representa U, la misma orientación si lambda es positivo, y sentido u orientación opuesta si lambda es negativo, y tiene como longitud la longitud del segmento que representa U por el valor absoluto del real lambda. En particular, si lambda es 0, el vector lambda U es el vector nulo, está representado por un segmento orientado de longitud 0, o sea, los dos puntos extremos coinciden, o sea, por un punto solo. Ahora vamos a definir norma de los vectores. Tenemos un conjunto con una estructura de espacio vectorial, o sea, un conjunto de elementos donde está definida la suma de vectores y el producto de un vector por un escalar que cumplen las propiedades dichas anteriormente, y para cada elemento de ese conjunto, o sea, para cada vector, definimos un número real no negativo, o sea, estrictamente positivo o nulo, o 0, y que se denota para cada vector B, para cada elemento del espacio vectorial, como el vector B entre dos barras verticales a la izquierda y a la derecha, que cumple la primera propiedad es que la norma de un vector es un número real estrictamente positivo si el vector no es el vector nulo, o sea, no es el vector que tiene todas sus componentes iguales a 0. Y la norma del vector es igual a 0 si el vector es el vector nulo.
La segunda propiedad es la propiedad de escalaridad, que dice que al multiplicar un vector b por un número real escalar lambda, la norma de ese producto, del vector por lambda, es igual a la norma del vector dado por el valor absoluto del número real lambda. Y la tercera propiedad es la propiedad triangular, que dice que la norma de la suma de dos vectores en los espacios vectoriales R2, R3 y RQ se utiliza como norma usual, lo que se llama norma usual, la siguiente: dado un vector B, o sea una pareja ordenada x, y, x e y son las componentes del vector B, se define como norma del vector B, norma usual, la raíz cuadrada de x2 más y2, o sea, la longitud del segmento orientado que representa en el plano al vector R2. Similarmente, en R3 se define como norma usual de un vector B la longitud del segmento orientado que lo representa. Por el teorema de Pitágoras es la raíz cuadrada de x2 más y2 más z2. Y en general, en RQ, la norma del vector B, la norma usual del vector B, es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes, x sub 1 al cuadrado más x sub 2 al cuadrado más x sub q al cuadrado. Con esta representación, la propiedad triangular, vista antes, se interpreta de la siguiente manera, lo cual justifica su nombre de propiedad triangular. La longitud del segmento que representa el vector b más w, o sea la norma usual del vector b más w, es menor o igual que la longitud del segmento que representa a B más la longitud del segmento que representa a W. Eso es porque en un triángulo cada lado es menor que la suma de los otros dos. Y si el triángulo degenera en un segmento porque B y W están alineados, la norma puede ser igual a la suma de las normas. Por eso usamos la desigualdad menor. Pero la norma usual no es la única norma posible en un espacio vectorial. En general, en RQ existen otras normas, muchas, infinitas otras normas, que no son la norma usual. Por ejemplo, en R2, una norma no usual posible es la siguiente. Dado un vector B de componentes x e y, podemos definir como norma de B igual al máximo del valor absoluto de sus componentes x e y, o sea, al mayor de los dos números reales, valor absoluto de x y valor absoluto de y. Hay que verificar que con esta definición, así como con la definición de norma usual, se cumplen las tres propiedades recuadradas en rojo más arriba, que justifican que a ese número real se le pueda llamar norma del vector. A partir de la norma definida para los vectores en un espacio vectorial, podemos definir, en general, en particular en RQ, la distancia entre dos puntos. La distancia entre dos puntos, B y C, del plano, por ejemplo, en el caso particular que estemos trabajando en R2, es igual a la norma del vector C menos B. En general, en RQ, la distancia entre dos puntos B y C del espacio RQ es la norma del vector C menos B, representado por el segmento orientado que va desde el punto B hasta el punto C. Así, por ejemplo, si utilizamos la distancia usual, la norma usual en R2, obtenemos lo que se llama la distancia usual entre dos puntos de R2. Dados los puntos B y C, B de coordenadas x sub B e y sub B, y C de coordenadas y sub C, x sub C e y sub C, tenemos que considerar, para ver cuál es la distancia entre B y C, el vector C menos B, que es el vector B corta, de componentes x sub C menos x sub B e y sub C menos y sub B. La distancia entre los puntos B y C es la norma del vector C menos B, y si utilizamos como norma la norma usual, obtenemos la distancia usual, que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes del vector B corta.
Si utilizáramos otra norma que no fuera la usual, obtendríamos otra distancia entre pares de puntos. Una norma en un espacio vectorial cumple las siguientes propiedades. Primero, la positividad. La distancia entre dos puntos B y C es estrictamente positivo si los puntos son distintos. Y la distancia entre los puntos B y C es igual a 0 si los puntos coinciden. Esto proviene de la primera propiedad de norma. El vector B corta, que es el vector C menos B, tiene norma estrictamente positiva, o sea, la distancia entre B y C es estrictamente positiva, si el vector no es el vector nulo. O sea, si C menos B no es el vector nulo, o lo que es lo mismo, si B es distinto del punto C. Y la norma del vector B corta, que es el vector C menos B larga, es igual a 0, si B corta es el vector nulo, o sea, si el punto C coincide con el punto B. La segunda propiedad de distancia es la de simetría. La distancia entre dos puntos B y C es lo mismo que la distancia entre los puntos C y B, no importa el orden en que se den los puntos. Esto es porque si se cambia el orden en que se dan los puntos C y B, el vector cambia de signo, es como multiplicar el vector B corta por menos 1. Y al multiplicar el vector B corta por menos 1, la segunda propiedad de norma dice que la norma del vector menos B es igual al valor absoluto de menos 1 por la norma de B, usando lambda igual a menos 1. Por lo tanto, la norma no cambia al cambiar el orden en que se restan los puntos, y la distancia entonces entre los puntos no cambia si se cambia el orden en que se dan los puntos. Y la tercera propiedad de distancia es la propiedad triangular, que proviene de la propiedad triangular de norma. Dice que la distancia entre los puntos A y C, en la figura, es la longitud, cuando se usa la norma usual, del segmento AC, es menor o igual que la distancia entre A y B, que está indicada en la figura por el segmento azul, más la distancia entre B y C, indicada en la figura por el segmento marrón. Proviene entonces de la propiedad triangular de la norma de vectores, sale la propiedad triangular de distancia entre pares de puntos. Observa que la distancia se define entre pares de puntos y es igual a la norma de un solo vector, el vector diferencia entre esos puntos.